Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Dios te bendiga, Dios te bendice, o como lo quieras decir tú, o simplemente buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy quería compartirte de algo que estuve leyendo esta semana. Esta semana he estado leyendo un libro que se me hace muy interesante. Se llama en español eh, Orando como monjes y viviendo como tontos, quizá, o no, como ingenuos, porque tontos suena muy feo. Y la pienso porque no tiene una traducción en español. Es un libro que salió apenas el año pasado y en inglés se llama Praying Like Monks, Living Like Fools. Entonces, pues esta idea, ¿no? Trata de la oración y el punto es, me gusta mucho, trae una parte de teoría, o sea, explica varias cosas de cómo se ha hecho la oración en otros tiempos, bíblicamente también, y una práctica, ¿no? Habla de la postura de silencio, de esperar, de, usa de modelo, como lo vamos a ver hoy en día, bueno, hoy día más bien, y como lo vamos a ver hoy, eh, de referencia el Padre Nuestro, lo que podemos aprender de eso. Y pues me ha gustado bastante y quiero compartirte hoy algo de lo que he leído y agregándole yo, ¿no? O sea, me gustó el concepto, lo poquito que habla de esto. O sea, lo que te voy a enseñar hoy o lo que te voy a platicar hoy más bien es de una partecita de un capítulo, pero me gustó y yo me quedé pensando en eso y dije, bueno, me gustaría compartirlo porque creo que hay cosas en nuestra vida práctica como cristianos, que la vida cristiana no se queda en teoría, pero en la vida de oración, por ejemplo, hay veces cosas que al entenderlas podemos llevar a cabo mejor la práctica. Y no es como que te digan, ah, mira, es que para orar mejor haz esto, o hazlo de esta manera, o hazlo de rodillas, o hazlo sentado, o hazlo parado, o hazlo caminando. Son formas de hacerlo, pero no es como en un deporte, ¿no? En un deporte. En un deporte como, por ejemplo, yo jugué básquetbol muchos años, ahí sí alguien puede llegar en un momento y decirte, mira, es que cuando vayas a tirar, pon los dedos en esta parte de la pelota y a la hora de girar, la muñeca va a girar también la pelota y eso a la hora de rebotar en el aro va a hacer que en vez de rebotar feo y hacia todas partes, se quede ahí la pelota y caiga. Y es un pedazo de información que puede cambiar mucho tu práctica, pero es un pedazo de información de haz esto. Y en la oración, así como en muchas cosas de la vida cristiana, el entender mejor algo, o sea, no decir hacerlo de esta manera, sino entender algo, entender mejor quién es Dios, entender mejor nuestra posición como personas, como hijos, a Dios como nuestro Padre, cosas que vamos a ver hoy. Al entender esto, o sea, conocerlo y no solamente escucharlo como información, sino entenderlo y decir, Dios así me ve. Y yo puedo ver así de esta manera a Dios. Y Dios quiere que lo vea de esta manera. El entender esas cosas puede hacer que nuestra vida de oración cambie. Y de nuevo, no es diciendo haz esto, sino entendiendo esto. Puede ser la misma cosa, pero entendiéndolo de manera diferente y entonces tu oración puede cambiar. Aunque le estés haciendo en la misma posición, ya sea hablando o en silencio, pero entendiendo estas cosas puede cambiar mucho tu vida de oración. Y hoy quiero compartirte quizá algunas cosas, no sé cómo vaya a impactar tu vida, espero que bastante y ciertamente para mí desde que lo leí esto y no es como que fuera un versículo acá muy raro que casi nadie conoce, ¿no? Pues es el Padre Nuestro. Pero entender estas cosas y meditarlas y estarlas trayendo en mente me ha ayudado en mi tiempo de oración en estos días, entonces quizás si ayuda un poquito a que puedas orar entendiendo la oración un poco diferente, para bien, me doy por bien servido. Y pues, como te digo, el Padre Nuestro lo podemos encontrar en más de un lugar en la Biblia, pero quiero que lo veamos en Mateo, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 versículo 9 y tal cual está aquí en el Sermón del Monte, lo pone Mateo. Eh, y no voy a ponerme a leer todo, literalmente solamente quiero leer las primeras dos líneas del Padre Nuestro y realmente nos vamos a quedar con la parte del Padre Nuestro. Quizá la siguiente semana haga, y no quiero decirlo porque no sé, no sé si me dé lo suficiente. Si ya estás escuchando esto en el futuro y el siguiente capítulo tiene que ver algo con lo de santificado sea tu nombre, pues sí lo hice, y si no, pues es que no, no me dio. Pero si quisiera ver ahí en el versículo 9 Jesús les enseña a orar a los discípulos y dice, ustedes pues oren así, de esta manera.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como digo, de ahí podría sacar 10 episodios, pero quiero verlo de Padre nuestro. Y quisiera ver 3 posturas en las que podemos ponernos, como 3 perspectivas, y no que sean diferentes, sino que todas son verdad, pero tenemos que estar conscientes, y siento que Jesús, tan solo al decir eso, Padre nuestro, sin meternos en lo otro, que también hay mucho que sacar, pero al decir Padre nuestro nos pone en un lugar donde podemos ver 3 cosas diferentes y entender nuestra relación con el Padre, eh, y también con las demás personas, los demás creyentes. Entonces, lo primero, obviamente, cuando dice Padre Nuestro, y aquí son 3, si las quieres anotar o si quieres simplemente saber cuáles son esas 3. La primera es, cuando dice Padre Nuestro, lo que está haciendo es decir, Dios es tu Padre. Estás poniendo en la posición de ver a Dios y decir, Él es mi Padre. No verlo literalmente, pero quizá traer a mente a Dios, ver la creación de Dios y decir, mi Padre. Y esto es interesante porque Jesús de salida, al ponernos un modelo de oración, quiere que sintamos cierta familiaridad con Dios. Y Él lo trae a esto porque Jesús podría haber dicho, Padre mío, Dios solamente, pero no decide decir Padre nuestro, decide llamar a Dios Padre. Entonces quiere que nos acerquemos a la oración, que vayamos en oración a Dios con esta familiaridad de decir, voy con mi Padre. Y aquí Jesús lo trae, pero esto sin duda no es un concepto nuevo, es decir, no es algo nuevo que en la Biblia, hasta ese punto, en todo el Antiguo Testamento, que ellos no le llamaban Antiguo Testamento, obviamente, pero lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento no es la primera vez en la que a Dios se le llama Padre, pero sí tiene una diferencia y quisiera ahorita analizarla. Pero antes de eso, quisiera mostrarte versículos donde, y aquí me va a servir para explicarte esta diferencia que te digo, pero quiero ver versículos del Antiguo Testamento donde a Dios se le llama Padre. Y nos podemos ir como casi en orden. En Éxodo capítulo 4 tenemos capítulo 4 versículo 22, y esto los puedes leer tú o los puedes ir anotando y luego leerlos al final del capítulo. Aquí te los voy a ir leyendo yo, pero en Éxodo capítulo 4 versículo 22 tenemos aquí a Moisés hablando. Y bueno, tenemos a Moisés hablando con Dios, y estas son palabras de Dios. A Moisés está hablando Dios con Moisés. Y en el versículo 22 dice, entonces dirás al faraón, aquí están todavía con lo del faraón y antes de las plagas y todo esto, dirás al faraón, así ha dicho el Señor, o sea, él mismo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces tenemos aquí que Dios llama al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que en ese entonces estaban como esclavos, los llama hijos. Está diciendo el pueblo, Israel es mi hijo. Entonces tenemos ahí la primera, tenemos a Dios mismo poniéndose como padre sobre la nación, el pueblo de Israel. En Deuteronomio 1 tenemos también otro, como digo, va más o menos en orden, los puse más o menos en orden. Aquí lo tengo en el versículo 31. No, bueno, lo voy a leer desde el 30 porque desde ahí empieza la oración. Dice, el Señor su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes, muchos ustedes, ¿verdad? En Egipto ante sus propios ojos, como también en el desierto donde han visto que el Señor su Dios los ha traído, como trae un hombre a su hijo, por todo el camino que han andado hasta que han llegado a este lugar. De nuevo tenemos esta imagen de Dios tratando a Israel como su hijo y diciendo, tú eres mi hijo. Acá en el Éxodo, que Éxodo es previo a Deuteronomio, ya lo dijo tal cual. Él es mi hijo, mi primogénito. Y acá, de nuevo, aquí está hablando una relación, nos está diciendo, Dios ha interactuado con ustedes, como un padre interactúa con su hijo. De nuevo en Deuteronomio 14, esta vez, en Deuteronomio 14:1 tenemos de nuevo esto. Dice, ustedes son hijos del Señor su Dios. No sajarán sus cuerpos ni raparán sus cabezas por causa de algún muerto, que es cuando está dando las instrucciones, las leyes, también se le llaman. Pero dice, ¿no? Ustedes son hijos del Señor su Dios. Y aquí ya tenemos otro uso, tenemos el de el pueblo, Israel es mi hijo, tenemos aquí, oye, pueblo, Dios te ha tratado como un hijo, y luego tenemos aquí donde le dice ustedes, o sea, ustedes individuos,
No nada más ustedes nación, sino ustedes individuos son hijos del Señor. No dice tú eres hijo del Señor hablándose o hablando en como la nación entera, sino ya les habla de una manera individual. Dice ustedes son hijos del Señor su Dios, ustedes, cada uno. Entonces aquí vemos que se va desarrollando. Luego brincándonos más en Isaías 43 también. En Isaías 43, versículo 6, dice, diré al norte, entrégamelos. Esto es Dios hablando sobre el pueblo. Diré al norte, entrégamelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Dios hablando del pueblo que estaría en cautividad, diciendo ya, y refiriéndose a las personas, ya no nada más como pueblo, sino a las personas como hijos e hijas. Entonces vemos que este concepto no era nada nuevo. En Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca e Israel no nos reconozca, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la eternidad tu nombre es Redentor nuestro. Aquí hablando como el pueblo, ya no tenemos solamente a Dios diciendo, ustedes son mis hijos, sino el pueblo diciendo, tú eres nuestro Padre. Muy interesante. Jeremías 3:19 dice, yo decía, ¿cómo te he de poner entre los hijos y te he de dar la tierra deseable, la heredad más bella de las huestes de las naciones? Y yo mismo decía, me llamarás Padre mío y no te apartarás de en pos de mí. Este es Dios hablando sobre el pueblo. Y entonces tenemos esto, ¿no? Diciendo, ¿cómo te he de poner entre los hijos? Y luego, me llamarás Padre mío. Esta era la intención de Dios, este era el deseo de Dios, que las personas y el pueblo en general, se identificara como el Hijo de Dios y que cada uno de ellos se identificara como hijos de Dios. O sea, una identidad grupal y una identidad individual. En Jeremías 31 tenemos dos versículos padres. Jeremías 31:9 dice, vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré, y los conduciré junto a los arroyos de aguas, por un camino parejo en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Esto haciendo eco también de Éxodo, lo que vimos, y en Deuteronomio. Pero Dios de nuevo diciendo, yo soy un padre para Israel, de nuevo a la nación, ¿no? Y luego más adelante, versículo 20 dice, ¿acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él, lo recuerdo más, porque aquí está haciendo referencia a los juicios que ha emitido contra Israel, lo que les ha permitido sufrir por su rebeldía. Dice, por eso mis entrañas se enternecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Señor. Aquí una imagen muy bonita, creo yo, de Dios diciendo, los he castigado, los he enjuiciado, han sufrido las consecuencias de su pecado. Pero ¿acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Y aquí se me hace muy bonito, o sea, cómo lo pone la Biblia, porque digo, si todos hemos tenido, o si tú has tenido más bien la oportunidad de tener familiares, que ya sea un sobrino, un primo, hijo, o cuanto más, ¿no? O sea, yo estoy haciendo aquí como que desde mi punto de vista que no he tenido hijos, pero los que no hemos tenido hijos, aun cuando hemos tenido sobrinos o primos, en mi caso yo un sobrino y mi sobrina, pues no me tocó verla tan, que yo estuviera ya grande, sino pues casi íbamos creciendo al mismo tiempo, pero hemos visto a estos niños, y incluso si tú no tienes quizá en tu familia, pero en la iglesia, ¿no? Yo en la iglesia se me hacen muy bonitos los niños que andan ahí, y, y aunque no los conozco mucho, les tengo cariño, obviamente, por estarlos viendo constantemente ahí, porque van y nos saludan y tienen esa curiosidad, y se me hacen muy bonitos a mí los niños ahí en la iglesia, porque los veo constantemente, no porque los niños fuera de la iglesia no se me hagan bonitos, pero y les agarras un cariño especial. Y aquí Dios dice, ¿acaso no es un niño precioso para mí? Dice, porque cada vez que hablo contra él lo recuerdo más, es decir, emito un juicio y tienen que sufrir las consecuencias, pero pienso en él, o sea, lo tengo constantemente en mente y mis entrañas enternecen por él, es decir, me causa un amor y tengo un cariño por él, a pesar de que lo castigo, porque la Biblia también dice que el padre que ama a sus hijos los castiga porque los quiere en el camino correcto, porque no quiere que sigan haciéndoles más cosas mal,
y es un tipo de misericordia. Digo, o sea, hay que saber castigar también, ¿verdad? Pero Dios dice aquí, los he castigado, pero yo los sigo amando. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Señor. No, y aquí dice, voy a tener misericordia, y es un niño precioso, y lo recuerdo, no porque él sea muy bueno, no porque hagan cosas buenas, al contrario, están reconociendo, hacen cosas muy malas, pero yo amo a Israel, yo amo a mi pueblo, que se me hace, como digo, una imagen muy, muy bonita, la que el Señor nos quiere mostrar y quiere darnos a entender su amor a través de esta analogía. En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, perdón. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí obviamente está hablando de el Éxodo, y dice cuando era muchacho, es decir, cuando la nación tenía poco tiempo, y de Egipto lo saqué. De Egipto llamé a mi hijo, lo saqué en el Éxodo, una referencia muy clara. Y también está haciendo una profecía que en el Nuevo Testamento se tomaría para hacer referencia a Jesús, es decir, ahí estaba hablando de Jesús, y Mateo lo toma como referencia diciendo, porque Jesús estuvo allá, María y José estuvieron en Egipto y luego salieron de ahí, y pone esta referencia diciendo, a esto se refería cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. Tiene doble aplicación con el pueblo de Israel, y era profético, y está hablando de Jesús también. Entonces tenemos esta idea. Todo eso te lo explico para demostrar que la idea de Dios como Padre no es algo nuevo que está poniendo aquí Jesús. No es algo que nunca se hubiera hablado. Pero sí creo que es una diferencia muy grande la que vemos en la familiaridad con la que habla Jesús del Padre, o cómo nos enseña a referirnos al Padre, y como lo vemos en el Antiguo Testamento. Estaba pensando yo y veía esto, y se muestra sin duda el amor de Dios con el hombre y con el pueblo de Israel, y como veíamos en Jeremías, el cariño que le tiene, y cómo ama al pueblo y cómo los llama a sus hijos en grupo y en lo individual. Es decir, el amor de Dios ahí estaba, y su elección, y vemos que a pesar de que se equivocan y pecan contra Él, dice, pero es que yo los sigo amando, yo no dejo de amarlos a ustedes. Entonces vemos que el amor de Dios ahí está. Lo que yo creo que hay diferencia es la cercanía con la que Jesús quiere que hablemos con el Padre, pero de nuestra parte hacia Él. Porque cuando vemos que las personas en el Antiguo Testamento hablan de Dios como Padre, me parece más, o sea, lo reconocen y dicen, Él es nuestro Padre, o tú eres un Padre para nosotros, y como que se entiende, pero la familiaridad, la cercanía no está tan presente como la vemos luego con Jesús, y que Jesús nos enseña a tener esa cercanía con el Padre. Es decir, tenía que irse desarrollando. Y yo lo asemejaría a lo que vemos en el Antiguo Testamento, como cuando un niño, y seguramente te ha pasado ser el niño o la niña, o ser el adulto, y que el niño llega a decir, o le dicen, mira, él es tu tío, él es tu abuelo, él es tu, lo que sea, ¿no? Que para tus papás quizá, me digo, esto me pasó de niño, ¿no? Que decían, mira, ella es mi prima tal, y es tu tía tal. Y ellos se veían con amor y se abrazaban, y ¿cómo estás? Te he extrañado, mira. Y las personas, el familiar, quizá tampoco te había visto, o dicen, yo te vi cuando estaba chiquito y, ay, ¿cómo has crecido? Y sienten cierto cariño por ti, pero tú lo ves y dices, ok, es mi tío, o es mi abuelo, o el parentesco que quieras ponerle, y con el que te identifiques tú. Pero dices, ok, sí lo es, pero no sientes esa cercanía todavía, ¿no? Si tienes otros tíos con los que convives más y los quieres mucho y tienes confianza y hasta bromeas con ellos, y luego te dicen, este también es tu tío, dices tú, ah, ok, es mi tío, buenas tardes, ¿cómo está? No es lo mismo de, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué andas haciendo? Es esa cercanía la que yo siento, parece que observarse en el Antiguo Testamento. Esta idea de sí, somos sus hijos, y Dios nos eligió como pueblo, como su hijo, y Dios es nuestro Padre. ¿Qué otra nación puede decir que Dios es su Padre? Pero hay como esta cercanía, ¿no? Como esta idea de, me acuerdo de niños en la primaria, sobre todo, que había compañeros que decían, no, es que mi tío es tal, y alguien famoso o conocido, ¿no? Y decíamos, wow, wow. Y lo declaraban y lo creían y lo sabían, pero quizá no había esa cercanía. Se podían, oye, ¿y cuánto lo ves? No, pues una vez al año, o lo saludo y se sabe mi nombre. Y aquí obviamente sabemos que Dios los conocía muy bien y los amaba muy bien, pero todavía no había esa cercanía. Y cuando llega Jesús y nos dice, ustedes oren así, Padre nuestro,
está trayendo a memoria ese concepto, pero jalándolo a este punto, porque literalmente tenemos a Dios entre nosotros. No tenemos a la persona del Padre, sino tenemos al Hijo, aquí Jesús, entre los hombres. Pero el Hijo, como yo lo llegué a decir, viene a mostrarnos y a revelarnos al Padre, mostrarnos más claramente quién es el Padre y esta cercanía. Entonces yo creo que esto que Dios desde el Antiguo Testamento demostraba y nos decía y le decía al pueblo, llega Jesús y Jesús quiere que entendamos, Él es su Padre. Sí lo han dicho, lo han declarado, lo han leído, se saben los versículos, pero ahora vívanlo, siéntanlo, háblenle y tengan esa cercanía con el Padre. Y vemos en la vida en la vida de Jesús, que Él nos enseñó y nos animó constantemente y los animaba a sus seguidores a tener esa cercanía con Dios. Dice, pídanle, hablen con el Padre, pídanle a Él, búsquenlo y búsquenlo en mi nombre. Es decir, esto que están viendo, esta cercanía que han visto conmigo, porque en la otra instancia cuando vemos del Padre Nuestro, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. No es que ellos no supieran orar, no es que ellos no supieran cómo dirigir una oración a Dios, pero ellos veían una cercanía y una familiaridad entre Dios, el Padre y Jesús, que ellos decían, nosotros queremos tener esa familiaridad, queremos tener esa cercanía que tú tienes con el Padre, así como le hablas tú, como dependes de Él, como lo buscas, y luego les enseña la oración. Entonces Jesús cuando dice Padre Nuestro, trae este concepto que, como digo, no es nada nuevo, pero lo trae más cerca, lo trae a decir, está disponible a ustedes. Cuando busquen a Dios, diríjanse a Él como Padre, no, o sea, sientan que está cercano. Entonces lo primero que vemos es esta perspectiva de decir, en cuanto vayamos a oración, y creo que a mucha gente le cuesta bastante porque hay gente que viene de creencias o de religiones o de tradiciones donde se pone a Dios como tan lejano y como es que Él es Dios y esta reverencia que no es mala, que de hecho a muchas personas nos falta tener más reverencia, pero llega a ser una reverencia al punto de decir, no, es que Dios, es que aguas, porque Dios está enojado y es que Dios está lejano y hay que hablarle a otras personas para que ellos vayan a hablar con Él, porque pues es que es Dios. Y entonces esta reverencia se convierte en lejanía y debemos tener cuidado de que no llegue a pasar eso. Y hay gente que batalla luego para orar porque piensan en Dios y piensan, wow, o sea, y la reverencia está bien, pero llega el punto en que la reverencia pone distancia y es donde ya no es tan buena esa reverencia. Y, y entonces les cuesta, y yo te animaría que si es tu caso, que te acerques a Dios en oración como puedas orar tú. El primer capítulo del libro me gusta mucho este que te mencionaba porque dice, ora como puedas. O sea, el orar y decir, Señor, no sé orar, ayúdame a orar, es que esto y esto, ya estás orando, entonces simplemente ora, no te pongas a pensar, es que cómo se hará y cómo no se hará, y estará en ora, porque en ese momento que no sabes orar, pero empiezas a hablar con Dios, ya estás orando. Entonces, tan solo hazlo y ten en cuenta esto primero que te digo, cuando te acerques a Dios, ponte en la posición que Jesús está diciendo de Padre, de que Dios es tu Padre. Voltea y voltea a ver, no puedes verlo, ¿verdad? Pero piensa en Dios. Cuando cierres tus ojos, cierras con los ojos cerrados, pensar, Padre, Padre, aquí estoy. Dios, tú eres mi Padre. La segunda postura que debemos tomar, o que podemos tomar según esto, pues es la lógica. Si yo veo a Dios como mi Padre, también debo verme como hijo. Que aquí de nuevo hay gente que, digo, todos batallamos por nuestros contextos y lo que aprendimos y lo que nos dijeron, lo que escuchamos, lo que no nos enseñaron. Hay gente que no tiene problema en decir, sí, Dios es nuestro Padre, y tener esa postura similar a la que tenía en el Antiguo Testamento el pueblo, ¿no? Decir, es que en la iglesia, oigan, iglesia, Dios es nuestro Padre. Iglesia, Dios es tu Padre, Padre nuestro, y pueden hablarlo, y no tienen problema en ver a Dios como Padre, pero sí batallan en verse a ellos mismos como hijos, porque llegan a decir, no, pero es que yo, hijo de Dios, así, y tengo el título, pero de nuevo, tengo el título y no sienten la cercanía de ir a Dios como Padre. Tienen la idea correcta y dicen, sí, yo al ser creyente y cuando Dios me salvó, el Espíritu Santo vino a morar en mí, me selló,
me dio el espíritu de adopción. La Biblia dice que nos dio el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre, ¿no? Y esto yo creo que también es lo que marca la diferencia entre lo que vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de esta relación con Dios como Padre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento las personas creyentes no tenían al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. El Espíritu Santo venía sobre ellos y era en ocasiones y por momentos específicos, pero no tenían el Espíritu Santo siempre, no hacía o no eran ellos tabernáculo del Espíritu Santo permanente, sino que venía sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego tenemos y yo creo por eso de pronto se batallaba y batallaban en ver a Dios como Padre, pero luego tenemos en el Nuevo Testamento que dice la Biblia que nos ha dado el Espíritu de adopción, hablando del Espíritu Santo, y Él nos hace y nos lleva a ver a Dios como Padre. Y, y a veces somos nosotros mismos los que ponemos ese tope y esa barrera de que el Espíritu Santo nos impulsa a decir, Padre, y tú me amas como hijo, y lo queremos pensar, lo afirmamos porque sabemos que teológicamente es verdad, pero luego no lo sentimos porque decimos, es que ¿cómo voy a ser yo llamado hijo de Dios? ¿Cómo voy a decir yo que soy hijo de Dios? O sea, realmente creérmelo cuando fallo tanto, cuando no hago lo que debería siempre. Yo te diría, bueno, pues eres un hijo rebelde, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, hijo. Pero, lo digo entre broma, pero es verdad. No va a haber un hijo perfecto entre nosotros. Y, y curiosamente no tenemos problema en vernos como el hijo pródigo. Y decir, sí, y yo soy ese, pero a veces batallamos en decir, y Dios me ama como su hijo. Y Dios me cuida como su hijo. Y a veces batallamos en afirmarlo y creerlo, o sea, realmente creerlo, porque también batallamos en esta vida y sufrimos varias cosas en esta vida. Y entonces decimos, ¿cómo? Pues es que si Dios es mi padre, yo como padre no dejaría que mi hijo pasara esto. Y es una postura comprensible y yo creo que Dios entiende y es mejor ir con Dios y decirle, Señor, yo sé que tú dices que soy tu hijo, conozco los versículos, pero si te soy sincero, Señor, si mi hijo estuviera en esta situación, yo no lo dejaría pasar por eso. Yo lo hubiera detenido, yo lo hubiera animado, yo hubiera hecho esto, y le hubiera provisto esto, Señor. Y decirle a Dios, a ser sincero. Mucha gente de pronto le tiene miedo a esa sinceridad tan, tan audaz de ir con Dios y decirle, Señor, es que no entiendo cómo tú siendo un padre bueno, porque la Biblia dice que eres padre bueno, me dejas pasar por esto. Y en eso también es bueno, o sea, es bueno ir a hablar con Dios de esto. En el ejemplo claro tenemos a Job. Job es un libro donde tenemos a este hombre que pasa por cosas horribles y luego habla de Dios y dice, bueno, pero es que Dios, si se supone que es bueno y si se supone que Dios premia al justo y se supone que Dios castiga al malo, ¿por qué está pasando esto, Señor? Es que si tuvieras esto, si realmente hicieras las cosas así. Y Dios lo confronta y le dice, a ver, tú no entiendes bien las cosas, o sea, tú no eres, ni conoces, tú no eres Dios y no conoces todo lo que yo conozco, ni entiendes todo lo que yo entiendo, ni cómo funciona el mundo para poder cuestionarme realmente. Pero al final, después de este regaño, o sea, lo pone en su lugar, pero les dice a él y a los amigos de Job, le dice, mi siervo Job ha hablado correctamente. Pero sabemos que Dios le dice, cosas que has dicho están mal, no son correctas, te equivocas, pero en lo que has dicho, en tus discursos, hablas correctamente. ¿Por qué? Porque estás siendo sincero, porque no te estás poniendo en una posición ni estás asumiendo cosas de mí, sino que luchas con eso. Y luchas con, oye Dios, pero es que si tú esto, ¿por qué esto? Y si es cierto esta otra cosa, ¿por qué pasó estas cosas? Y Dios lo ve bien, o sea, Dios no dice, no, y el peor fue Job por atreverse a cuestionarme, no. De hecho, le dice, ustedes están mal, ustedes que dijeron, Dios hace esto y esto y esto y así es y se acabó y quiere meterme en una caja, mi siervo que ha batallado y ha luchado con estas preguntas y estas ideas, él ha dicho y ha hablado correctamente. Entonces, no debes temer. Hablarle a Dios sinceramente y decirle, Señor, y también posicionarte en o sea, ser sincero, no decir, mira Dios, desde mi punto de vista no tiene sentido lo que estás haciendo, pero ayúdame a comprenderlo o ayúdame si no lo voy a ver y entender. Ayúdame a confiar en ti. Y a veces son esas oraciones tan simples, sinceras, donde realmente sacamos lo que tenemos en el corazón y no pretendemos de, no, Dios, tú eres muy bueno y tú haces justicia a todas las generaciones y tú abrirás los corazones y tú no dejarás al justo caído.
pero por dentro estamos de que, pero sí, Señor, pero sí es cierto, ¿por qué esto y por qué aquello? Es mejor hablarle con sinceridad a Dios. Y aquí lo que nos está poniendo Jesús. Así como un hijo, y aquí cualquiera que tenga a su papá, a su mamá, sabrá que entre padres e hijos siempre llega a haber estas conversaciones difíciles y discusiones incluso, de decir, oye, pero es que si tú esto y por qué aquello. Y aquí con Dios nos llama a tener esa familiaridad. Y a Dios no le desagrada que le abramos nuestro corazón porque Él ya lo conoce. O sea, eso que hacemos de querer usar palabras correctas, mientras en nuestro corazón tenemos dudas o dolor o no entendemos y no lo queremos expresar porque se nos hace feo, más bien no fácil. Se nos hace feo decirlo y decir, ¿cómo le voy a decir yo a Dios? ¿Cómo le voy a decir yo eso? No, es que me veo mal, me escucho mal. Yo nunca diría eso, pues no, pero lo piensas y lo sientes en tu corazón. Entonces, el no decirlo no te hace y no te pone en otro nivel más santo. Dios conoce tu corazón, Dios examina y conoce muy bien tu corazón. Por eso mismo podemos ir con Él con seguridad, sabiendo, Señor, tú ya sabes lo que yo pienso, tú ya sabes mi enojo, tú ya sabes mi decepción. Ayúdame, Señor. Ayúdame a comprender más, ayúdame a entenderte más, ayúdame a ver lo bueno de esto, ayúdame a ver qué puedo sacar de esto. Tú dices en tu palabra que todas las cosas nos sirven para bien. Ayúdame a ver cómo esta situación que en mis ojos no tiene nada de bueno, ni puede sacarse nada bueno, ayúdame a ver cómo o qué puedes sacar de esto bueno, Señor, qué vas a hacer esto bueno, y ayúdame a que no se desperdicie este dolor que estoy viviendo, sino que logres algo, Señor, y que me transformes a través de este proceso. Es mejor ser honestos con Dios. Y Dios quiere que seamos honestos con Él y que tengamos esa familiaridad. Por eso la segunda postura es esta, la de hijo. Y así como un hijo, hay que entender, ¿no? O sea, los hijos no entienden siempre lo que hace el padre. Los hijos no van a estar de acuerdo siempre con lo que hace el padre. Pero conforme vas creciendo te das cuenta que un padre amoroso va a hacer las cosas por tu bien y lo va a hacer porque te ama. Entonces podemos poner en esa posición de decir, Señor, es que yo no entiendo y por qué haces esto y por qué no a mí primero y por qué a él primero y por qué así y así y así. Y eso es ponernos también en la posición de hijos con nuestro Padre Celestial, pero Dios quiere que lo hagamos. No solamente que lo pensemos o lo declaremos, sino que lo hagamos. Y lo tercero, la tercera postura es de que cuando decimos Padre Nuestro y cuando Jesús nos anima a decir Padre Nuestro, pasa esto y nos pone en la posición que te decía que Jesús fácilmente podría haber dicho, ustedes oren así, Padre mío, y que cada uno de ustedes en lo individual diga Padre mío, pero al decir Padre nuestro, está diciendo ustedes tienen hermanos y hermanas, y el Dios, su Padre, es Padre de ustedes individualmente y también de sus hermanos, es decir, eso es lo que los hace hermanos, que tengan un Padre, que es Dios. Entonces nos está recordando y nos está poniendo en esa posición de también, cuando oremos, tener en mente a nuestros hermanos y orar con nuestros hermanos. Qué padre cuando estás en la iglesia o en un grupo poder decir Padre nuestro y no decir el Padre nuestro, sino decir Padre de nosotros, o tú Señor, o tú Dios que eres nuestro Padre. No solamente decir tú Dios que eres mi Padre, sino tú Dios que eres nuestro Padre. Aquí estamos tus hijos reunidos. Y Jesús, al decir eso, cuando dice nuestro, quiere que tengamos eso en mente. Que no nos olvidemos de nuestros hermanos y hermanas y que tengamos en cuenta también que oremos juntos, que hagamos esta oración congregacional o en grupos o no estando solos, ¿no? O sea, obviamente va a haber momentos en los que diario tenemos que orar solos, pero también a tener en cuenta que estás en una comunidad, que eres parte de una comunidad, que Dios no es solamente Dios tuyo y no es solamente Padre tuyo, sino que tienes hermanos y hermanas. Y eso tan solo pensarlo trae o puede ser motivo de agradecimiento y decir, Señor, gracias por la familia que me has provisto, por la familia espiritual a la que me has añadido y poder llamar hermanos y hermanas a estas personas que de otra manera probablemente yo nunca hubiera conocido o no me hubiera interesado estar cerca de ellas porque pues tienen otros gustos, otras cosas, pero tenemos esto en común, que tú eres nuestro Padre. Y eso también nos recuerda orar por ellos, a pedir por nuestros hermanos y hermanas, no solamente estar poniendo ante Dios las peticiones personales, sino también las de nuestros hermanos y hermanas. Recordar que también debemos pedir por ellos, que ellos también pidan por nosotros, obviamente. Y como te digo, en grupo, cuando están presentes tal cual. Qué padre poder decir, tú eres nuestro Padre, Señor, de cada uno de nosotros.
y que solamente eso Dios lo puede hacer posible, y recordar que es a través de Cristo que tenemos la posibilidad de llamar a Dios Padre y llamar a Jesús hermano. Es algo hermoso y, como te digo, puede cambiar estas cosas, y espero que puedan ayudarte esta semana, quizá cuando empieces a orar en las mañanas, en las noches, a mediodía, cuando lo hagas. Recuerda acercarte a Dios teniendo esto en mente, que Él es tu Padre, que tú eres su Hijo, y como se lo dijo a Jesús en el capítulo 3 de Mateo, cuando Jesús se bautiza y sale de las aguas, dice el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien estoy muy complacido. Y gracias al sacrificio que hizo Jesús, gracias a la justificación que trae Jesús a nuestras vidas, Dios nos voltea a ver y dice: este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en quien estoy muy complacido. Y Jesús lo dice, y Dios lo dice, perdón, el Padre lo dice sobre nosotros. ¿Será que quizá Dios, con este mensaje esta semana, en el día que lo estés escuchando tú, ya sea esta semana que sale o dentro de años o meses o semanas, que Dios te esté animando a tener esa familiaridad y buscar esa familiaridad con el Padre? Yo sé que con Jesús y con el Espíritu Santo hay más familiaridad en la iglesia. Constantemente estamos hablando del sacrificio de Jesús, la obra de Jesús, obviamente el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, que está manifestándose de diferentes maneras, y a veces creo que olvidamos nuestra relación con el Padre. E incluso cuando oramos decimos: Señor, 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 y nos olvidamos de decir: Padre. Padre, tú estás ahí, yo soy tu hijo. Quizá Dios te anime y te está animando con esta palabra a buscar esa relación. Sé que ciertamente yo, cuando leí esto, me hizo pensarlo y considerarlo, y quizá he sido negligente con, con esta plática y estas oraciones, y dirigir mi oración específicamente a mi Padre Celestial, mi Padre que me escucha, que me ama, que me ve, como dice aquí en Jeremías, y quisiera terminar con esto, que me ve como un niño precioso, ¿no? Si esto lo decía del pueblo en el Antiguo Testamento, ¿qué no pensará y cómo no nos verá aquellos que hemos venido a su familia, que hemos sido adoptados gracias al sacrificio perfecto, limpio, puro que hizo Jesús? Aquí podrías poner tu nombre, cambiarlo, ¿no? En el versículo 20 de Jeremías 31 dice: ¿acaso no es Efraín? Pero podríamos cambiarlo en mi caso: ¿acaso no es Eric un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Que si en tu caso eres mujer, ¿no? Que diga: ¿acaso no es ella una hija querida para mí? ¿Acaso no es una niña preciosa? Dios te ama y te ve como su hijo, te ama con este amor de padre. Búscalo esta semana, busca a tu Padre y abrázalo, y recuerda que eres su hijo amado, en quien tiene mucha complacencia. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita, y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las Escrituras. Espero que estés bien. Dios te bendiga.